el oscuro tejido de nuestra realidad, existe una historia que ha quedado grabada en las sombras de la ciudad. Un relato de terror que se desenvuelve entre los rieles del olvido y la traición gubernamental. Bienvenidos a Terror por la Ciudad, donde hoy exploraremos una pesadilla urbana que se gestó en los confines de un tren, un experimento fallido que desató horrores inimaginables sobre aquellos que se atrevieron a cruzar su camino. Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios detrás de este oscuro capítulo, una historia que no solo estremecerá sus sentidos, sino que también les recordará las sombras que acechan en cada rincón de nuestra realidad. Prepárense para sumergirse en el terror por la ciudad. No olvides suscribirte. Entre sombras y experimentos. Llegué al vagón del tren. La misión era simple: averiguar qué había sucedido con el último experimento. El gobierno había estado probando algo que había salido terriblemente mal. Y yo, un agente especial entrenado para enfrentar lo desconocido, me encontraba solo en este vagón con la misión de descubrir la verdad. El olor metálico del tren se mezclaba con un aire rancio y cargado. El silencio era perturbador, pero a medida que avanzaba por los pasillos, noté un sonido sutil pero ominoso, como si la propia estructura del tren gemiera bajo el peso de un secreto oscuro. De repente, una figura se movió en la oscuridad. Me giré rápidamente, agarré mi pistola. Lo que vi era algo salido de una pesadilla. La criatura, si es que se le podía llamar así, era una masa retorcida de extremidades desfiguradas y ojos vacíos que brillaban con una malicia insana. No había tiempo para preguntas, la acción era la única opción. Los disparos resonaron en el vagón mientras me enfrentaba a la abominación. Cada bala que impactaba parecía solo avivar la furia de la criatura. No era un zombi común, era algo diferente, algo creado por la mano del hombre y deformado por una ciencia retorcida. La lucha fue intensa, con mis movimientos calculados y precisos, pero la criatura no mostraba signos de cansancio. Cuando finalmente caí, agotado pero victorioso, me di cuenta de que aquel experimento fallido no era solo un intento de crear zombis convencionales. Estos seres eran monstruos mejorados, diseñados para ser más resistentes, más rápidos y, sobre todo, más mortíferos. Aquello era una amenaza que debía detenerse antes de que se extendiera más allá del tren. Continué mi avance por el vagón, sorteando cuerpos mutilados y ensangrentados. La situación empeoraba a medida que avanzaba hacia el epicentro del caos. Mis sentidos estaban alerta, cada sombra parecía esconder otra abominación lista para atacar. Al llegar al vagón de experimentos, la visión que se presentó ante mí fue espeluznante. Jaulas rotas, tubos de ensayo esparcidos por el suelo y un olor nauseabundo a productos químicos creaban una atmósfera surrealista. En el centro de la habitación, encontré un informe confidencial que detallaba los horrores que se habían desencadenado. El gobierno había intentado crear una nueva especie de supersoldados, pero algo salió mal en la fase de prueba. En lugar de obedecer órdenes, los sujetos de prueba se volvieron salvajes, insaciables. Ahora, esos seres mutados vagaban por el tren, cazando cualquier cosa que se cruzara en su camino. Mi misión pasó de ser una simple investigación a convertirse en una caza desesperada. Pero no estaba solo. Había otros sobrevivientes luchando contra los monstruos creados por el experimento fallido. Nos encontramos en la oscuridad del vagón, compartiendo miradas determinadas antes de decidir unir fuerzas. Juntos, planeamos un escape estratégico hacia la parte delantera del tren, donde se suponía que estaría el laboratorio central. La resistencia que encontramos fue brutal, pero nuestra unidad demostró ser fuerte. Cada bala disparada, cada golpe intercambiado, era un recordatorio de la lucha desesperada por la supervivencia en medio de esta pesadilla sobre rieles. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que el experimento no solo había afectado a los seres humanos. En algunas jaulas rotas, descubrimos animales mutados, grotescos, sedientos de sangre. El gobierno había desatado un horror inimaginable sobre este tren y estábamos decididos a poner fin a la pesadilla.
Finalmente, llegamos al laboratorio central, un escenario caótico lleno de pantallas parpadeantes y luces intermitentes. Aquí encontramos al científico detrás del experimento fallido, un hombre consumido por la culpa y el miedo. Nos reveló que el objetivo original era crear una fuerza imparable para la defensa del país, pero todo se torció desde el principio. Con la información en nuestras manos, decidimos sellar el laboratorio y detonar el tren para evitar que la abominación se extendiera más allá de sus límites. La cuenta regresiva comenzó, y mientras escapábamos del tren a través de pasillos humeantes, la explosión detrás de nosotros borraba toda evidencia de aquel experimento fallido. Al salir del túnel, observamos cómo el tren convertido en una bola de fuego se desvanecía en la distancia. A medida que caminábamos lejos de los restos humeantes del tren, la realidad de lo sucedido se asentaba en nuestros corazones. La ciudad a lo lejos parecía ajena a la pesadilla que habíamos dejado atrás, pero sabíamos que el gobierno debería rendir cuentas por lo que había desencadenado. Nos dispersamos, cada uno llevando consigo el peso de lo ocurrido. Sin embargo, la historia no tardó en filtrarse a la prensa y la ciudadanía exigía respuestas. Los informes del experimento fallido y los horrores que ocurrieron en el tren se hicieron públicos, desatando una ola de indignación y miedo. El gobierno, en un intento de contener el escándalo, culpó a un grupo terrorista ficticio de la tragedia. Sin embargo, la verdad era más difícil de ocultar. Las familias de las víctimas buscaban justicia, y las autoridades estaban bajo una presión sin precedentes. Como agente especial, mi deber no terminó con la explosión del tren. Me sumergí en la investigación de las instancias gubernamentales responsables del experimento fallido. Fue una tarea ardua, enfrentándome a la burocracia y la corrupción que intentaban encubrir la verdad. A medida que destapaba capas de secretos, descubrí que el proyecto del tren no era un caso aislado. Había otros lugares, otras pruebas. El gobierno, desesperado por obtener una ventaja militar, había llevado a cabo experimentos similares en diversos sitios, sembrando el caos y la tragedia en su búsqueda ciega de poder. Mi investigación desencadenó una serie de revelaciones que sacudieron los cimientos del gobierno. Los responsables fueron llevados ante la justicia, pero la confianza en las instituciones estaba fracturada. La paranoia se apoderó de la sociedad, y la sombra del experimento fallido seguía presente. A pesar de las consecuencias y los oscuros secretos que emergieron, la historia del tren infestado de horrores y de la lucha por la supervivencia se convirtió en una leyenda urbana. Aquellos que vivieron para contarla se convirtieron en testigos de un capítulo oscuro en la historia, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. El gobierno, en un intento de reparar su imagen, prometió transparencia y reformas. Pero las cicatrices emocionales dejadas por el experimento fallido eran profundas y duraderas. La confianza en las instituciones se desvaneció, y la sociedad aprendió a cuestionar la ética detrás de la búsqueda del poder a cualquier costo. Mientras la ciudad volvía a la normalidad, quedaba la sensación de que la verdad completa nunca saldría a la luz. Aquellos que vivieron el horror en el tren se convirtieron en guardianes silenciosos de una historia que trascendía las palabras, una advertencia sobre los límites de la ciencia sin ética y la responsabilidad que conlleva el poder. Y así, la leyenda del tren infestado de experimentos fallidos se disolvía en el tejido de la ciudad, pero sus lecciones quedaban grabadas en la memoria colectiva. La historia continuaba, marcando a aquellos que la vivieron y a la sociedad que se vio forzada a enfrentar las consecuencias de sus propios actos oscuros.